¿Qué tal? Buenas tardes, sean bienvenidos a esta sesión del día de hoy, en donde vamos a meternos de lleno al estudio de las garantías individuales como parte de la Constitución política y de esos derechos humanos reconocidos por la propia Constitución, pero también por algunos estatutos internacionales. En esta cuestión ya agotamos previamente a lo largo de casi 7 unidades los ejes rectores de los derechos humanos, su concepto básico, las generalidades, quiénes son los sujetos de los derechos humanos, el Estado, el papel del Estado, que es muy importante en esta condición de tutelar esa serie de prerrogativas. Pero también vimos los principios rectores que hacen a los derechos humanos, que en esta condición son universales porque están dirigidos a todos los ciudadanos, a todos los individuos en general, porque hay un principio de interdependencia en donde los derechos humanos son interdependientes no nada más entre ellos, sino también con los estatutos jurídicos nacionales e internacionales, porque son indivisibles, no se pueden dividir, no se pueden bifurcar, son progresivos porque atienden a un derecho vigente, a un derecho moderno, porque son legales, porque están establecidos no nada más en la propia Constitución política, sino también a través de cada uno de los ordenamientos jurídicos que hacen al sistema jurídico mexicano, porque parten de una rigidez constitucional al estar escritos dentro de la Constitución política, partiendo del artículo primero. Y esa rigidez constitucional nos habla que nuestra constitución política está dividida en dos partes, una dogmática, una orgánica. La primera se referirá a las 29 garantías constitucionales y los derechos humanos, desde luego. Y que parten también de un principio de ley orgánica. La parte orgánica de la Constitución nos habla cómo está constituido el país, cómo está constituido a través de sus instituciones, a través de los tres poderes de la Unión, nos habla sobre la soberanía nacional, nos habla sobre condiciones de cómo nosotros podemos tener esa facultad y esa potestad de limitar al Estado y también de esa facultad que tenemos para poner a los gobernantes en los lugares que están ocupando actualmente. Desde luego que el principio de convencionalidad atiende a que si la constitución política en algún momento no es una condicionante como tal para tutela de derechos, podemos recurrir al tratado internacional en materia de derechos humanos, dado que México pertenece a la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, que vamos a ver más adelante ya como parte final de nuestro curso, ese sistema interamericano y desde luego el sistema nacional de derechos humanos. Por lo pronto, bueno, me voy a compartir pantalla el día de hoy para que vayamos viendo paso a paso, ahora sí, lo que es este tema de derechos humanos. Y sobre todo, hacer la precisión que la garantía constitucional no es lo mismo que el derecho humano. El derecho humano es esa condición natural, inherente, que hace que nosotros establezcamos las condiciones necesarias para poder ser sujetos de derecho, pero también ser sujetos de protección del Estado mismo, de protección entre nosotros los ciudadanos. Ya sea en una línea horizontal o vertical, los derechos humanos siempre tienen que operar con esa perspectiva humanista, con esa perspectiva jurídica, esa perspectiva tutelar. ¿De acuerdo? Que a diferencia de la garantía constitucional, pues la garantía constitucional es esa condición que me otorga la Constitución política en atención al derecho humano que lo privilegia, pero es esa condición no restrictiva de hacer valer al derecho humano, pero también hacer valer ese estatuto orgánico que me regula llamado Constitución. ¿Sí? Entonces, en esta línea, la Constitución política, aquí en la presentación les voy a dejar este video, nos establece que el artículo primero constitucional nos habla sobre esas condiciones de los derechos humanos, pero que a partir del artículo segundo hacia el 29 y otros que no están consagrados en los primeros 29 artículos, pero que sí lo están en la parte orgánica de la Constitución, tutelan estas garantías
en adhesión a los derechos humanos. ¿Sí? Desde un punto de vista general, la palabra garantía nos habla sobre el aseguramiento del cumplimiento de una obligación mediante un caso concreto y mediante la afectación de cosas determinadas, pero aquí lo estamos direccionando a lo que es el pago de un compromiso de un tercero con respecto de un deudor originario. Esta acepción pudiera ser muy dada de obligaciones civiles, por ejemplo, ¿no? Pero finalmente la palabra raíz de la acepción garantía, la condición de raíz de la acepción garantía es asegurar ese cumplimiento de la obligación. ¿Sí? De modo que, si nos vamos al concepto de garantías constitucionales, son esa serie de instituciones que mediante procedimientos estipulados en la constitución política de un Estado federado, va a asegurar a nosotros los ciudadanos ese disfrute pacífico de los derechos humanos, pero también de esos estatutos jurídicos que hacen a la garantía, pero que a través de una línea pacífica y el respeto a los derechos humanos, hoy día la Constitución política consagra una serie de no nada más de prerrogativas, sino también de lineamientos garantes para que nosotros disfrutemos de nuestra estadía como ciudadanos en el país, al igual que los extranjeros. ¿Sí? Entonces, en esta condición, la garantía constitucional siempre se referirá a esa tutela de protección de derechos individuales, pero que reconoce y protege el capítulo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, las garantías individuales o las garantías constitucionales surgen como límites de actuación ante los actos de las autoridades públicas al servicio del Estado, pero que mediante el juicio de amparo se constituya aquellos medios para defender violaciones a garantías individuales de todos los individuos, porque el juicio de amparo resulta ser una condición de garantías, es un juicio de garantías constitucionales y se va a aplicar cuando se presuma que hubo fuertes agravios de los individuos con respecto de lo que marca la Constitución política. Desde luego que su acepción proviene del latín garante, y el significado es dar efecto para afianzar lo ya estipulado en la ley, pero que también nos va a permitir asegurar esa condición de la ley a través de los estatutos orgánicos e institucionales de la Constitución, pero que por otro lado protege contra algún riesgo o un estado de necesidad en donde se presuma se están vulnerando derechos fundamentales primarios. ¿De acuerdo? Ahora bien, por otra parte, afianzar y asegurar esa protección nos permitirá establecer esas directrices que van unidos al concepto de garantías individuales, pero que de acuerdo a sus fuentes del derecho son la costumbre y la legislación escrita quien va a dar primordialmente orden primario a los estatutos jurídicos, pero que en una línea paralela esas garantías van a estar consagrados en todo el capitulado de la Constitución política, en todo el articulado, pero que va a ser vinculante porque se establece también en el derecho de tratados, en los tratados internacionales de los que México es parte, y sobre todo que va a dar garantía y certeza jurídica para los habitantes que estamos instituidos en una ley suprema de la Unión. ¿De acuerdo? Entonces, estas fuentes de los derechos humanos, pero relacionadas con las fuentes formales de las garantías, atenderán al derecho de costumbre y al derecho de legislación, porque la costumbre es es una condición necesaria, es una característica también inerte, ¿sí? También inherente al ser humano. Y que nosotros, al establecer la legislación, vamos a colaborar con la Constitución Federal para las condiciones que sean competencia exclusivas de la Federación. Es decir, que nosotros reconozcamos esos mecanismos de defensa
y sobre todo tutelares de todo individuo que entre bajo tutela y amparo de la ley. Ahora, de esta acepción se va a desprender el concepto básico de derechos, de garantías individuales que van a atender a esa serie de derechos públicos subjetivos. ¿Por qué? Porque nosotros establecemos los derechos públicos subjetivos mediante el estatuto potestativo que hace que el derecho sea dirigido bajo el amparo de la ley constitucional para todos y cada uno de los habitantes que estamos en la República Mexicana. Que a través del poder de petición se exijan en cuanto a su cumplimiento jurídico frente al Estado. Y que por medio del control constitucional, si hay condiciones de agravios, sea la vía de amparo quien te proteja esa condición vulnerable de garantías. Como lo acabo de referir. También la palabra garantía proviene del francés garant, que se estipula en la acepción efecto de afianzar lo estipulado y que se va a asegurar cosas sobre alguna condición de riesgo o estado de necesidad. Por ello es que el artículo primero nos habla siempre de la manera de entender que todo ser humano tiene derechos, pero que el derecho humano es inherente al ser humano. Y que en esta cuestión, afianzar y asegurar la tutela de protección, somete al Estado y sus autoridades al cumplimiento estatutario y jurídico de las normas constitucionales. ¿De acuerdo? Ahora bien, estas garantías se van a materializar respecto de una relación jurídica, una trilogía, una relación tripartita, establecida por el gobernado en su condición de persona física o moral, la autoridad que hace funcionar a las instituciones del Estado y el Estado mismo, y que dentro de un orden jurídico normativo regularán la vida activa y colectiva de una sociedad. ¿Sí? Obviamente, como lo acabo de decir, el ordenamiento podrá ser escrito o consuetudinario dependiendo de las necesidades jurídicas de cada población, de cada precepto jurídico, y se van a basar en el derecho de costumbre. Pero, por ejemplo, en el primer caso, la fuente de las garantías individuales, que es esta condición de ser escritas, establece que en los primeros 29 artículos de la Constitución Política se establecerán no solo las fuentes, sino también todos esos lineamientos en la relación jurídica de las garantías constitucionales o las garantías individuales. Y que esas garantías son un cúmulo de derechos mínimos que tiene todo individuo por el hecho de encontrarse en el territorio nacional. Esto nos dice que las garantías individuales son la plataforma sobre principios determinados y de contenido básico para todas las personas que habitamos la República Mexicana. Lo que lleva a la conclusión que esos derechos son susceptibles de ampliarse, sí, pero que cada una de las constituciones de las entidades federativas que conforman la República Mexicana forman un sistema jurídico nacional y que los tratados internacionales, las convenciones, los comités, las conferencias a nivel internacional también tienen efectos vinculantes y jurídicos para cuando tu constitución no te esté dando ese cúmulo de garantías básicas. Ahora bien, estas garantías en esta relación jurídica proponen que debe haber un sujeto activo y un sujeto pasivo, que sobre la figura del sujeto activo va a recaer el gobernado como sujeto de derecho, y que el segundo será el Estado y sus órganos de autoridad como parte subjetiva y objetiva del derecho,
establecerán las líneas para tutelar esas garantías. Pero estamos hablando de personas, estamos hablando de ese cúmulo de derechos subjetivos. Sin embargo, las garantías individuales y algunos derechos humanos no recaen sobre objetos materiales, sino sobre condiciones de índole personal. ¿De acuerdo? Ahora bien, dentro de esta relación, atiende a la naturaleza jurídica examinar la parte que la doctrina nos puede hablar en este contexto. Ignacio Burgor Iguala, que fue un constitucionalista, puede afirmar que analizar el concepto de garantía va a contener los siguientes elementos. Que por un lado existe una relación jurídica de suprasubordinación con respecto del gobernado, que es el sujeto activo, y sobre todo que el Estado y las autoridades participen como sujetos pasivos, que el derecho público subjetivo va a emanar de la relación del gobernado, es decir, el objeto jurídico siempre será dirigido al gobernado, que esa obligación correlativa a cargo del Estado y sus autoridades consistan en respetar el Estado de Derecho, que mediante la observancia de normas jurídicas proporciones condiciones necesarias y sobre todo condiciones de seguridad jurídica sobre el propio derecho constitucional. Que haya una previsión y regulación con relación de la fuente del derecho, ¿sí? ¿Por qué? Porque los derechos subjetivos, al establecer derechos de libertad, deben tornarse sobre una condición efectiva de la convivencia social y humana, en aras de que toda constitución garantice a las personas una serie de facultades por el simple y sencillo hecho de vivir y existir en un país, en una sociedad. Pero que además esos derechos protegidos por tales garantías están dirigidos al hombre, pero que no provienen de una ley específica, sino más bien se tiene que distinguir esos atributos naturales del ser humano con los que ya nacemos, pero que de acuerdo a la condición de derechos humanos, otorguen facultades para la actuación, el uso y disfrute de las garantías que vienen implícitas al derecho humano. Y que de acuerdo a un compromiso social, el Estado tenga esa exigencia por el respeto y ejercicio de los derechos fundamentales consagrados, al menos en los primeros 29 artículos constitucionales. Por otro lado, nos dice Felipe Tena Ramírez que estos derechos fundamentales emanan de la Constitución, pero en su parte dogmática, que a través de esas limitantes del poder o al poder público, las garantías van a suponer una relación de suprasubordinación con respecto de un gobernado y en relación a el sujeto pasivo, que es el particular. Ahora, en estas cuestiones, la Constitución política siempre nos va a hablar que el efecto jurídico de las garantías individuales, dentro de su uso, pueden restringirse o suspenderse de acuerdo a los casos concretos que el gobierno federal aplique, pero que a través de lo previsto en el artículo 103 y 107 relativos al juicio de amparo, nosotros podemos establecer mecanismos de defensa constitucional para el buen establecimiento y cuidado del objeto jurídico. Y que en esta condición entendamos que el sujeto activo es toda persona que es capaz de desempeñar una actividad en específica, capaz de contraer obligaciones, de ejercer derechos, pero que además va a tener una relación de coordinación con todas las instituciones organizadas y estatutarias del Estado. Pero que el Estado también actúe a la par del particular bajo los atributos de unilateralidad, imperatividad y coercibilidad. Es decir, que unilateralmente el Estado, cuando tú incumplas con la garantía, te la ordena. Ese es el elemento imperativo, te ordena que debes respetar
y hacer valer la garantía. Si no la estás cumpliendo, no la estás estipulando como tal, entonces el Estado tiene la potestad de hacerla coercible y que la garantía se vuelva o se torne obligatoria para el ciudadano. Por tanto, las relaciones coordinadas entre el particular y el Estado pudieran constituir actos de autoridad. Siempre que hablamos de actos de autoridad, es esa relación tripartita entre el Estado y el gobernado para producir consecuencias de derecho. Bien, al respecto nos lleva este silogismo jurídico de que el sujeto activo, el gobernado, es ese sujeto que está en la operatividad de un acto de autoridad que va a emanar del órgano del Estado o de algún órgano del Estado y que por consiguiente esa relación de subordinación serán las relaciones jurídicas entre el gobernante y el gobernado. Que el sujeto pasivo será, con relación a las garantías individuales, el Estado mismo y que tiene atribuciones potestativas, porque al ser una persona moral debe estar representada por cada una de las autoridades que hacen a la administración pública y sobre todo que son detentores del ejercicio del poder estatal en cada una de las competencias que la ley se asigna para satisfacer cada una de las necesidades de los ciudadanos mexicanos. De acuerdo con los principios constitucionales que rigen a las garantías, estos principios constitucionales se van a dar en los artículos 133 y 135 de la Constitución Política, porque el 133 nos establece el principio de supremacía constitucional, es decir, que las garantías son condiciones supremas que la Constitución establece. Asimismo, a la par de los tratados internacionales, van a constituir la ley suprema de la Unión. Por eso siempre estarán por encima de cualquier otra norma secundaria. Y que por otro lado, en concordancia con el artículo 135, ya lo había abordado, nos establece que la Constitución mexicana es rígida, porque también al ser reformada, el Congreso de la Unión necesita de ciertas condiciones para establecer esas reformas a la Constitución política. Entonces, en esta línea, las garantías individuales se convierten en esos derechos oponibles en contra de las autoridades o instituciones del Estado, porque recordemos que el Estado está facultado para establecer el orden público, pero cuando estamos hablando ya de condiciones no garantes, se violaría el propio Estado de Derecho. ¿De acuerdo? Bien. Dentro de las principales características de las garantías individuales vamos a encontrar que las garantías individuales contienen elementos de unilateralidad y la cuestión de irrenunciabilidad. ¿Por qué son unilaterales? Bueno, porque su observancia está a cargo del Estado. Es decir, esos elementos de las garantías las va a receptar el Estado para dirigirlas a los particulares, porque los particulares serán los sujetos de derecho y corresponde a ellos hacerlas respetar cuando una autoridad del Estado las vulnere. Por lo que hace al elemento irrenunciable de las garantías individuales, nadie puede renunciar a ellas, porque es un derecho, es un Estado y es una condición garante del Estado mexicano. Tan solo por el hecho de estar hallado en el territorio mexicano, tanto la garantía individual como el derecho humano son inherentes al hombre. Ahora, solamente en condiciones que establezca la Constitución política, esos derechos pudieran establecerse como condiciones restrictivas. Pero a la par, las garantías individuales son de carácter supremo, inalienable e imprescriptible. Es decir, supremo porque están en la Constitución política, inalienable porque no podemos establecer esas cuestiones de que van dirigidos para unos sí y para unos no. La universalidad de las garantías individuales nos dice que no pueden ser objeto de enajenación,
no está sujeta al paso del tiempo. Son imprescriptibles porque a través de estos principios de inalienabilidad, enajenación e imprescriptibilidad, la garantía tiene que operar bajo una perspectiva evolutiva, bajo una perspectiva visionaria, bajo una condición en donde el Estado mexicano, al hacer reformas, necesitamos condiciones que recobren esa supremacía constitucional. Obviamente las garantías individuales, pues, al ser derechos oponibles de las autoridades, aportan condiciones de qué es autoridad, ¿no? O sea, cómo establecer qué es autoridad. Bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación al respecto nos habla que la autoridad es todo funcionario de hecho o que está facultado por el derecho con poder de decisión para disponer de la fuerza pública cuando no se hagan cumplir las decisiones. El Estado mexicano, al ser el sujeto pasivo de la Constitución política y de las garantías individuales, pudiera establecer el orden público a través de la fuerza pública, aunque no es lo más ortodoxo, aunque no sea lo más garantista. Por tanto, las garantías constitucionales e individuales, al estar inmersas en los primeros 29 artículos de la Constitución política, dan un concepto no restrictivo, sino extensivo a través de los mecanismos de leyes fundamentales, o sea, de dichas prerrogativas. ¿De acuerdo? Entonces, en esta cuestión, al ser extensivo, participarán no solo los numerales de las leyes fundamentales y la propia Constitución política, sino también los tratados internacionales de los que México sea parte. Ahora, de acuerdo con Burgor y Huela, los elementos de las garantías individuales atenderán a esa relación de suprasubordinación entre el gobernado como sujeto activo y el Estado y las autoridades como sujeto pasivo. Pero en esta cuestión de extensión de las garantías individuales, nosotros vamos a establecer esas condiciones de cómo la parte dogmática está relacionada con garantías de libertad, por ejemplo, ¿no? Y en relación a lo que es la parte orgánica, se relacionará con el artículo 123 constitucional. Entonces, el artículo 31 en la fracción cuarta de la Constitución Política estatuye una serie de principios que pudieran atender a la materia fiscal, pero dentro de las garantías del gobernado. El primero de ellos es la generalidad, porque toda ley está dirigida a todos por igual, pero los actos se pueden modificar o extinguir de acuerdo a la condición jurídica que haya generado ese sujeto de derecho. El principio de obligatoriedad nos dice que todos debemos de contribuir a los gastos públicos como una obligación ciudadana de carácter público. El tercer criterio de la vinculación al gasto público, porque los ingresos que se captan a través de la ley de ingresos tienen como finalidad costear servicios públicos prestados por el Estado. Esto en atención al presupuesto de egresos de la Federación, que de acuerdo a la proporcionalidad y equidad, la garantía nos dice que a través de la correcta disposición de cuotas, los ciudadanos debemos de pagar contribuciones justas y equitativas al gasto corriente que nosotros hemos generado a lo largo de un año fiscal. El elemento de legalidad consistirá en que toda relación tributaria se establezca en un marco jurídico y sobre todo a través de los principios constitucionales. Por tanto, Burgoa nos habla de esta relación jurídica de suprasubordinación, pero también establece que al ser derechos públicos subjetivos, van a emanar siempre en favor del gobernado, es decir, el objeto jurídico de la garantía individual será las garantías tuteladas para el gobernado, para el ciudadano, y que esa obligación correlativa entre el Estado y sus autoridades consista en que respeten el consabido Estado de Derecho, dar observancia general y cumplir con las condiciones de seguridad jurídica
dirigidas al gobernado, es decir, al objeto de derecho de garantía constitucional. Que sean predecibles y reguladas. ¿Por qué? Porque a través de la fuente del derecho, una fuente formal es la ley. Esta ley atiende a la naturaleza jurídica sobre que son derechos públicos subjetivos, es decir, nosotros los gobernados, de los cuales pueden considerarse los límites al poder público. ¿De acuerdo? Ahora bien, que dentro de esta previsión de regulación, siempre la ley fundamental, al establecer limitaciones al poder público, derive que no se pueden violar los derechos constituidos en la Constitución política como garantías, porque atención, en su naturaleza jurídica son del orden público, son del interés público. Por lo tanto, ningún particular en una línea horizontal y paralela de otro particular tampoco puede violar garantías individuales, ¿sí? O sea, si no te lo permite la Constitución con respecto del Estado, pues mucho menos los sujetos activos, es decir, los titulares de dichas garantías, pueden violarse entre ellos mismos derechos fundamentales y mucho menos garantías individuales. Por lo que, en atención a las autoridades del Estado, el sujeto pasivo podrá reclamarle a través de los mecanismos de control constitucional o el juicio de amparo esas violaciones o esos agravios hechos a la Constitución política en detrimento del ciudadano. Ahora, la Constitución, al establecer una clasificación de las garantías, pudieran establecerse algunos criterios con efecto académico para establecer cómo va a ser su estudio. Pero la Constitución política no establece un orden o una clasificación específica, y sobre todo en la forma en que las va a agrupar. ¿Por qué? Porque dentro de los primeros 29 artículos constitucionales, la Constitución se divide en una parte dogmática y una orgánica. Vamos a clasificar los dispositivos garantes de acuerdo a la doctrina, pero también a la clasificación que la Suprema Corte acepta y que vamos a ver a continuación. De la doctrina se permite clasificar a las garantías en individuales y sobre todo en 5 grupos: de seguridad jurídica, de igualdad, de libertad, de seguridad social y de propiedad. ¿De acuerdo? Volvemos a establecer el concepto de garantías individuales: derechos públicos subjetivos que te otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a ti como ciudadano, pero que se debe reconocer por medio del poder público del Estado para un respeto en cuanto a la aplicabilidad de la norma. Vamos a establecer estas garantías. Por ejemplo, garantías de igualdad. Permítanme un segundo. Permítanme un segundito. Bien, dentro de la clasificación de las garantías individuales tenemos a las garantías de seguridad jurídica, que tienen como fin el que las autoridades del Estado no incurran en arbitrariedades a la hora de aplicar un ordenamiento jurídico para los individuos que estamos en el país, que atiendan a las condiciones de libertad y de dignidad humana para que salvaguarden las autoridades ese actuar con desapego a leyes. Es decir, estas garantías están tuteladas en los artículos 8 y 14 octavo, 14 del 16 al 23 constitucional. El artículo 8, por su lado, establece un derecho de petición que se va a traducir como esa prerrogativa para que los individuos hagamos peticiones por escrito ante autoridad y que ésta, a su vez, atienda ese derecho de petición. Que de acuerdo con el artículo 14, el efecto retroactivo de la ley establezca audiencia pública y legalidad en cuanto a lo que es los procedimientos judiciales.
Pero también atiende el artículo 16 constitucional a que nadie puede ser molestado en su propia persona, familia, eh, posesiones, papeles, si no es por un mandato de características judiciales, que te lo expide un juez en este caso. ¿Sí? Que por otro lado, la autoridad tenga que fundar y motivar el acto que te está generando la molestia. Desde luego, el artículo 17 constitucional prohíbe que las personas hagamos justicia por propia mano en aras de establecer un orden social. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que recurrir a las cuestiones jurídicas cuando existan controversias de esa naturaleza y que los justiciables establezcan los mecanismos de defensa adecuados entre una y otra parte. Uh-huh. Por otra parte, el artículo 18, como garantía de seguridad jurídica, establece los ejes rectores del sistema penitenciario para aquellas personas que están privadas de su libertad, pero que aún están en garantía individual. Tienen restringidos ciertos derechos civiles y políticos, pero eso no significa que no estén bajo tutela y amparo de la ley. Uh-huh. Por eso el artículo 18 constitucional centra los ejes rectores del sistema penitenciario en 5 ejes: trabajo, capacitación para el trabajo, salud, educación y deporte, para que ellos se reinserten adecuadamente a su sociedad. Que respecto de los artículos 19 y 20, relacionan específicamente las directrices del proceso judicial en materia penal, porque ahora va a atender a las condiciones relativas a la auto de vinculación a proceso, y que en este sentido no puedas estar en previsiones específicas o especiales. No obstante, bueno, existe la prisión preventiva oficiosa y justificada que pues no debería de operar aquí en México. ¿De acuerdo? Entonces, estas garantías de seguridad jurídica van a establecer las cuestiones autónomas por las cuales el Poder Judicial de la Federación tomará por acción esas violaciones del que traten para que no se repitan y para que sus sentencias sean obligatorias. ¿Y jóvenes? Ahora, garantías de igualdad. Aquí estamos teniendo por objeto que todos somos iguales ante la ley, que todos somos iguales ante la Constitución, pero que esas garantías de igualdad tienen esa condición de que todas las personas que se ubican dentro del territorio mexicano guardarán respeto sobre las leyes y de sus autoridades, pero que también estas garantías de igualdad dejarán cualquier consideración que contenga categorías sospechosas. Ya vimos previamente qué son las categorías sospechosas, ¿no? De acuerdo al artículo primero constitucional, en su párrafo quinto, me parece ser. Por eso esas garantías individuales están contenidas en los artículos primero, segundo, apartado B, cuarto, quinto, primer párrafo, 12, 13 y 31, fracción cuarta, en los alcances de protección de comunidades indígenas y sobre todo esa garantía de igualdad de los hombres con respecto de las mujeres en esas condiciones que hoy día tenemos mucha bifurcación sobre condiciones de género. Uh-huh. Ahora bien, dentro de la garantía de igualdad, con relación al artículo quinto constitucional, nos establece que yo como ciudadano pudiese establecer cualquier profesión, pudiese ejercer cualquier profesión. Si yo quiero ser comerciante, voy a ser comerciante. Si me voy a dedicar a la cuestión de la industria, me detendré ahí para ser un buen industrial. Que nos, pues siempre y cuando estas actividades de la profesión, el comercio y la industria no atenten contra los establecimientos ya plasmados en la ley y sobre todo que no sean contrarios a lo derecho, al derecho mismo. ¿Ok?
pero que también va a prohibir esa omisión de títulos de nobleza, porque recordemos que en México están suprimidas las monarquías, no hay monarquías. Con la reforma del presidente Lerdo de Tejada, del vicepresidente Lerdo de Tejada con el presidente Juárez, se suprime esta categoría del Estado mexicano. Desde luego, como ya lo vimos, esa prohibición de leyes o tribunales especiales por los que hagan distinción de los juicios en la materia de particulares con respecto de los gobernados y del gobierno propio, pero también la prohibición de estatutos especiales sobre la equidad en el género, perdón, en la equidad en cuanto al pago de impuestos. ¿Sí? Ahora, estas garantías de igualdad establecen que el artículo primero constitucional prevé el establecimiento de la abolición y prohibición de la esclavitud, de la discriminación motivada por condiciones de origen, género, edad, condición social, pero que también está relacionado esta garantía de igualdad con el artículo cuarto constitucional, porque dispone que los hombres y las mujeres somos iguales ante la ley y que esos requisitos mínimos del respeto de las autoridades para que también se contengan los derechos de las niñeces aquí en México, al menos en México. ¿Sí? Que el artículo doceavo prohíbe terminantemente esos títulos de nobleza. O sea, aquí no hay monarquías, aquí ya no deben de operar esas condiciones de la monarquía. Obviamente, respecto a este criterio de igualdad, que el artículo 13º contenga que nadie puede ser juzgado por tribunales y sobre todo que no sea juzgado dos veces con la misma condición de delito, que no sea juzgado por tribunales ni por leyes privativas, es decir, nadie puede someter un proceso llevado a cabo ante un tribunal a menos que haya casos concretos en donde se justifique esa prisión preventiva, oficiosa o justificada. Por eso el artículo 17 implica que deben los tribunales de la nación establecer las leyes para aplicar igual los criterios de igualdad hacia todos los mexicanos. Que las leyes sean generales, abstractas y que sobre todo sean vigentes para el Estado mexicano. ¿Sí, jóvenes? Vámonos, siguiente garantía. Garantía de libertad. Va a permitir esa autodeterminación sobre las personas con respecto del Estado y el deber que deben guardar y respetar como autoridad. ¿De acuerdo? Entonces, en esta condición, algunos responsables de impartir justicia son los jueces. Y los jueces tienen esta generalidad de ser libres, de establecer sentencias en apego a derecho, en apego al marco jurídico, en apego a la Constitución. Por eso, cuando las leyes son privativas, carecen de generalidad, carecen de libertad, pero que finalmente esa garantía de igualdad esté direccionado a una condición sexobiológica, no voy a meter en temas de afinidades sexuales y demás, vamos a hablar de condiciones sexobiológicas o sexogenéricas que permitan que esas condiciones de igualdad no atente contra el buen ejercicio de la civilidad en México. Así de simple, así de sencillo. ¿Sí? Por otra parte, las garantías de libertad van a determinar esa condición de personas sobre la condición que el Estado debería esperar de esas personas. Nos vamos a encontrar en los artículos segundo, apartado A, tercero, cuarto, quinto, segundo párrafo, perdón, cuarto, segundo párrafo, quinto, sexto, séptimo, noveno, décimo, onceavo, decimoquinto, vigésimo cuarto y vigésimo octavo, porque individualmente van a aludir a lo fundamental, es decir, abolir la esclavitud con fines de suprimir
a las sociedades oprimidas y suprimir esas condiciones de opresión, pero también a la libertad de procreación, porque recordamos que el cuarto constitucional nos habla que el hombre y la mujer somos iguales ante la ley, pero que la mujer tiene esa condición de saber decidir sobre su cuerpo y sobre el número de hijos que desee tener, sobre el número de hijos que desee procrear o no procrear, ¿de acuerdo? Pero que también tenemos esta libertad de educación. Ya lo establece el artículo tercero constitucional, esos ejes rectores de la educación en México, una educación laica, una educación gratuita, una educación con calidad, en donde nosotros cubramos esas necesidades del aprendizaje o de la enseñanza-aprendizaje, pero que también atendamos esas condiciones de saber aprovechar esa educación que nos están brindando en primera línea el Estado, en segunda línea nuestros padres, y es que en algunos casos son nuestros padres quienes cubren los gastos de las escuelas, ¿no? Ahora, por otro lado, esa libertad al trabajo. Por eso hablaba yo que la garantía individual no necesariamente está 100% contenida en los primeros 29 artículos. Si se dan cuenta, la libertad de trabajo está consagrada en el artículo 123 constitucional y nos habla sobre esas condiciones de trabajo y previsión social. Por primera vez en mucho tiempo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se convierte en la primera en el establecimiento de derechos de trabajo, de derechos de asociación. También esta libertad nos va a otorgar el libre desarrollo y manifestación de las ideas, ¿sí? Pero con algunas excepciones, que mientras tú no atentes contra el libre albedrío o la libre opinión de otra persona, tú te podrás mantener bajo esa prerrogativa de la libertad de pensamiento. Ajá. Por otra parte, tenemos a la libertad de imprenta. Esas condiciones en donde se nos van a garantizar derechos fundamentales para efectos de la libre manifestación de las ideas. ¿Ok? Es decir, al establecer la libertad de imprenta y del pensamiento, estamos hablando del artículo sexto constitucional, que nos habla sobre esa manifestación de ideas sin ninguna inquisición judicial o administrativa, pero siempre y cuando no ataque a la moral o la vida privada de las personas. Que por otro lado nos establezca esa condición de vida privada y los datos personales, condición de datos personales, ¿sí? Pero que también establezcamos, de acuerdo al artículo noveno, perdón, el artículo séptimo, en su párrafo segundo, la prohibición a la censura, la prohibición a esas condiciones de cómo va a dar respuesta a la autoridad a través del Estado, perdón, el Estado a través de la autoridad sobre esa libertad de pensamiento y de imprenta, ¿sí? Que desde luego nosotros establezcamos la libertad de tránsito consagrada en el artículo onceavo, la prohibición de extraditar reos políticos que no reúnen las condiciones necesarias que marca el derecho internacional. La libertad de culto, desde luego, porque hoy día pues, todos pudiéramos ser católicos, pero yo al menos me descuelgo un poco de eso porque yo no profeso ninguna religión. Uh-huh. Pero eso no significa que yo crea en Dios, que yo crea en una deidad. Desde luego la concurrencia sobre el libre mercado, que en esta situación es cómo voy a hacer las formas de importación y exportación, las formas de mercar mis productos, mientras sean lícitos y mientras sean de buena procedencia. ¿Ok? Vámonos a la siguiente garantía. Seguridad jurídica que ya vimos, que son esos determinados procedimientos por los cuales el poder público debe apegarse para no afectar a los gobernados. Uh-huh. Estas garantías de seguridad jurídica ya las vimos, están en los artículos octavo, 14
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23, y se van a referir al derecho de petición, al derecho de retroactividad o irretroactividad, a la privación de derechos solo mediante juicio y prohibición de aplicar las condiciones de analogía en los juicios penales, que atendan a los principios de legalidad e inviolabilidad del domicilio, que la administración, procuración e impartición de justicia sea más expedita y más eficaz. Nos habla también de estos requisitos de la prisión preventiva, tanto oficiosa como justificada. Aunque, vuelvo al punto, ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos está estipulando que la prisión preventiva, oficiosa y justificada están prohibidas, deberían estar prohibidas. Deberían ser abrogadas de los catálogos de la materia penal. ¿No? Pero obviamente también te hablan estas garantías de seguridad jurídica de la legal detención por autoridad judicial o por autoridad ministerial, que otorga esas prerrogativas y de derechos en cuanto a las condiciones del inculpado, de la víctima o los ofendidos en un proceso penal. Que la imposición de pena sea solo por vía judicial, por vía del Poder Judicial. Entonces, en esta cuestión, que los delitos también sean perseguidos por el Ministerio Público en atención al artículo 20 y 21 constitucionales. Que se prohíban los tratamientos inhumanos, es decir, los actos de tortura. Que las personas no seamos juzgadas dos veces por el mismo delito o la misma condición que se presuma como delito. ¿Sí? Entonces, estas garantías estipulan un papel importantísimo a lo largo de la vida jurídica de los ciudadanos. Porque nosotros podemos establecer ahora sí varios tipos de juicios, si no son tuteladas estas garantías, ¿no? Una revisión constitucional electoral, por ejemplo, para efectos de elecciones, de cómo se van a organizar las elecciones, el juicio político, porque es una facultad del Congreso de la Unión, para aquellos funcionarios en donde son acusados de haber incurrido mal ejercicio de su desempeño, actos o omisiones, que hayan hecho un perjuicio en contra de los intereses públicos. La facultad de investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo al 97 constitucional, que se averigüe cada uno de los hechos sobre violaciones graves a los derechos humanos y garantías individuales, porque el párrafo tercero establece que todo precepto que permita averiguar de oficio establecerá un hecho que constituya violación de voto público. ¿Ok? Obviamente, vamos a establecer los organismos no jurisdiccionales en materia de derechos humanos que puedan estar relacionadas como instancias autónomas, porque muchas veces, ante tantas violaciones y que el Estado no tutele y no proteja, se puede recurrir a los organismos no gubernamentales en materia de derechos humanos, que se van a encargar de establecer las directrices para hacer justicia. Ahora, por otro lado, que dentro de los alcances del Poder Judicial se crea un organismo que vamos a abordar en las últimas unidades, un organismo que se desprende del artículo 102 constitucional, apartado B, y que prevé que el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados deben establecer organismos especializados en materia de derechos humanos. Lo hablábamos con la clase de la semana anterior con la figura del ombudsman. El ombudsman como tal no es una figura que tenga la investidura de un juez, sino que el ombudsman se va a encargar de establecer esa recepción de quejas para que tengan una tramitación y el Estado determine si hubo violaciones a derechos humanos. ¿De acuerdo? Por eso el papel y la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por ahí de los años 89 y 90, que se desprenden del artículo 102, apartado B,
Nos dice que sus recomendaciones no son vinculantes porque no tienen una condición contenciosa ni mucho menos resolutiva, como sí lo hacen los tribunales, pero que al final del día son mecanismos protectores de derechos humanos. ¿De acuerdo? Entonces, en esa línea, las garantías tanto de libertad como de seguridad jurídica nos van a permitir, por un lado, vivir tranquilos por nuestro país, porque es obligación de los estados, perdón, del Estado mexicano, garantizarnos esa seguridad. Pero que por otro lado, si yo estoy sujeto a actos de autoridad, si estoy sujeto a procesos judiciales, si estoy sujeto a investigaciones, no se me persiga eh, como la figura de un enemigo público, sino más bien se me persiga con apego a derecho y bajo los estándares más estrictos en materia de derechos humanos. ¿De acuerdo? Bien. Garantías sociales. Van a establecer esas condiciones que están por encima de los derechos individuales, pero va a tener efectos restrictivos de acuerdo al alcance liberal y fundamental del artículo 123 constitucional. Recordemos que México fue la primera constitución que ingresa o que adhiere a los servicios, perdón, a los estatutos sociales, ¿sí? Establece los primeros organismos sociales, como es el derecho al trabajo, el derecho agrario, el derecho sindical, el derecho de asociación. Por eso estas garantías sociales establecerán derechos y prerrogativas sobre grupos organizados de personas que en conjunto atiendan a criterios de justicia y bienestar colectivos. Por eso nos establece la garantía social que el artículo primero constitucional será la directriz, pero de ahí se desprenderán los artículos 27, 123, apartados A y B, noveno, desde luego. Y entonces que en esta condición siempre atendamos esos derechos fundamentales del tipo educativo, del tipo laboral y del tipo agrario, tanto en el ámbito local como estatal. Entonces, en el artículo 27, en su fracción séptima, reconoce esa personalidad jurídica de los núcleos sobre los ejidos y los comuneros, porque se les van a otorgar privilegios en cuanto a la tenencia de la tierra, que eso fue una de las condiciones que luchó tanto la Revolución Mexicana en México. Ajá. Obviamente, ese artículo 123 también estará relacionado con el artículo quinto sobre la libertad de trabajo, pero establece el 123 en su primer apartado la serie de derechos en favor de las personas obreras, de los artesanos, los jornaleros, las personas domésticas, que tanto trabajo ha costado establecer los derechos de las personas que están al servicio de los hogares y que de manera muy despótica y muy despectiva a veces los patrones los tratan mal. Que de acuerdo a esos preceptos también el trabajo doméstico sea digno, sea dignificado, sea justo. Impedir que los patrones forcen a los empleados a laborar en condiciones infrahumanas, en condiciones poco salubres. Al contrario, el trabajo debe ser digno para todos los seres humanos en general. El trabajo debe significar el cubrir las necesidades básicas y un poco más allá de las personas que establecemos la relación jurídica en materia laboral. También se desprenden los artículos 25, 26, 28 y la fracción 25ª del artículo 73 constitucional. Porque el artículo 25 establece la Rectoría del Desarrollo Nacional del Estado para fortalecer el régimen democrático, para fomentar el crecimiento económico y, desde luego, reducir la tasa de desempleo. Buscará que la previsión de la riqueza nacional se distribuya de manera equitativa entre todos los ciudadanos mexicanos. Eso no está sucediendo aquí en México, lamentablemente. Lamentablemente el patrón siempre va a querer ganar más dinero que el trabajador.
Nunca va a querer perder. Por otra parte, nos dice dentro de los artículos 123 sobre el derecho a la educación, el tercero, el 123 al trabajo, con respecto también del artículo cuarto constitucional sobre los DESCA, derechos económicos, sociales, ambientales y culturales, que hoy día tienen el arraigo no solo constitucional, sino también convencional. ¿De acuerdo? Que por otro lado tú tengas derecho a una vivienda digna, a un ambiente sano, libre de violencia, que disfrutes de seguridad pública, que los ejidatarios conserven ese régimen de propiedad sobre tierras y aguas de los que son propietarios, del régimen de la condición laboral. Por eso esa garantía también impone los deberes en materia económica para toda la población. Esto está establecido en el artículo 25 que ya les leí previamente, y el artículo 26, la particularidad de importancia de que se desarrolle el Plan Nacional del Gobierno Federal, el famoso PND, el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Sí? Que de acuerdo a los artículos 25, 26 y 28, es obligación y corresponsabilidad del Estado establecer una buena rectoría económica a través de la ley de ingresos que se capta de la miscelánea fiscal de cada ejercicio fiscal y del presupuesto de egresos de la federación, porque ahí va a establecer la planeación del desarrollo nacional a partir del PND, sobre todo que prohíbe, el Plan Nacional de Desarrollo establecerá que la economía crezca en aras de la independencia y democratización política, social y cultural de nuestro país. ¿De acuerdo? Entonces, esta garantía en materia también de libertad establecerá la materia económica, porque por un lado prohíben los monopolios sobre los usos de explotación, pero si yo les dijera que eso no está sucediendo en la actualidad, opera, porque sí tenemos monopolios con todo y todo, y sobre todo, la explotación está privilegiada para ciertos particulares, para ciertos personajes de la vida pública, muy a nuestro pesar. ¿Sí? Entonces, en esta línea, prohibir también el pago de impuestos, pues entonces no estaríamos hablando de una buena rectoría económica, sino todo lo contrario. El país estuviera inmerso en una crisis financiera. ¿Sí? El país estuviera sumido en una crisis financiera. Por eso, los impuestos tienen que ser proporcionales de acuerdo a la cantidad que tú percibes en un mes. Que esos impuestos sirvan para cubrir las necesidades más básicas de los ciudadanos, que se distribuya la riqueza de manera equitativa y sobre todo que el pago de impuestos no prolifere el acaparamiento de productos. De acuerdo con esta libertad económica, la garantía de concurrencia de libre mercado prevista en el artículo 28 constitucional prohíbe las prácticas monopólicas, los estancamientos y las extensiones de impuestos en términos fijados por la ley. Hay cierto personaje que tiene una televisora a nivel nacional, que tiene tiendas para comprar artículos electrodomésticos, electrónica, motocicletas y todo ese rollo, que hoy día no quiere pagar sus impuestos. Y es una práctica monopólica la que él tiene. Por otro lado, esta garantía en materia económica también nos habla que las actividades del Estado tienen que desarrollar ciertas condiciones estratégicas con efectos de la petroquímica y los hidrocarburos. Por eso el artículo 28 dispone que los consumidores gozaremos de la protección de esas leyes específicas. Pero también esta garantía en materia económica nos habla sobre el artículo 73 constitucional en su fracción 25ª,
sobre las disposiciones que establecen al Congreso de la Unión una facultad para establecer, organizar y sostener a toda la República escuelas rurales, elementales, superiores, secundarias, profesionales y de investigación científica, pero también incluye las bellas artes, de enseñanza técnica, las prácticas de agricultura y de minería, sobre artes, oficios, bibliotecas, observatorios y todos aquellos institutos que fomenten la cultura de los habitantes que habitamos la nación. ¿Para qué? Para que nosotros, de acuerdo con estas condiciones, establezcamos lo que se llaman cultura, jóvenes, cultura, ¿sí? Y sobre todo, que las leyes deben de estar encaminadas para distribuir convenientemente entre la federación, los estados y el municipio el ejercicio de la facultad educativa destinado a qué? A unificar y coordinar la educación para toda la República Mexicana. ¿Sí? O sea que de acuerdo con estas facultades también establecer una buena educación va a estipular un mejor país. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a hablar de las garantías de propiedad. Estas garantías de propiedad existen desde el desarrollo de los medios de producción, así como la distribución de la riqueza obtenida a través de los métodos de control por consistentes por parte del Estado, pero en orden a prevenir situaciones caóticas que pudieran surgir entre los particulares. ¿Por qué hablamos de esta condición? Ya en sociología del derecho hablábamos de lo que es los sistemas económicos, ¿no? Como lo es el socialismo, el capitalismo, qué relación tienen estas dos condiciones y sobre todo que si estamos hablando que tú tienes derecho a una propiedad privada, los medios por los cuales tú te vas a adjudicar esa propiedad tienen que ser equitativos, tienen que ser en apego al estricto derecho, en apego a esa riqueza equitativa. ¿Me explico? Entonces, que de acuerdo con la garantía de propiedad, se considera individual y a la vez social, porque por un lado establece el artículo 14 de la Carta Magna que nadie puede ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido por tribunales. Pero que en esta condición, si tú atentas contra ese derecho de libertad de la propiedad porque te dedicas a actividades ilícitas, el gobierno puede incautarte, despojarte, expropiarte, esas condiciones. Claro, aquí corrijo, la expropiación es un despojo legítimo que hace la autoridad con causas de utilidad pública. No así la incautación y la extinción de dominio de tus bienes cuando tú atentes contra ese derecho de propiedad individual. Pero desde un punto de vista social, la garantía de propiedad se va a desprender del contenido de los artículos 27 de la Ley Suprema, en donde provee una propiedad originaria de tierras y aguas comprendidas en el territorio nacional, pero ese territorio de aguas y tierras le va a corresponder a la nación. Por eso, la expropiación debe hacerse con causa de utilidad pública, porque va a atender a intereses sociales, no individuales, y previo pago de indemnización. ¿Sí, jóvenes? Entonces, en esta línea, nosotros tenemos que establecer que las garantías son esos ejes rectores por los cuales pudiéramos condicionar, pero a su vez también garantizar estas condiciones del estricto derecho. Uh-huh. Ahora, por otra parte, también nos habla de esta suspensión de las garantías. ¿Sí? A ver, vamos a corregir aquí. Suspensión de las garantías. Esta suspensión de garantías constitucionales
La señala el artículo 29, en donde con la participación de los tres poderes de la Unión, ejecutivo, legislativo y judicial, en casos de perturbación grave, de invasión y perturbación grave a la paz pública, me refiero, por ejemplo, a una guerra civil, y cualquier otro factor que atente contra la sociedad en general, se pueden suspender temporalmente esas garantías. Uh-huh. ¿Por qué? Porque de repente nosotros podemos incurrir en casos que aluda a esas condiciones limitativas del poder público, pero también del poder de los ciudadanos. ¿Me explico? Entonces, esta suspensión de garantías atenderá, por ejemplo, lo que hablaba yo la semana anterior, ¿no? La cuestión de pandemia del COVID-19, que nosotros vivimos una condición de salud pública en donde la administración anterior decide no suspender esas garantías. O sea, para ellos la política era prohibido prohibir, pero no se trataba de prohibir, se trataba de suspender momentáneamente esas garantías. El hecho de haberte confinado en casa fue una medida de protección. ¿Por qué? Porque la gente se estaba muriendo por un nuevo virus. Uh-huh. Esa es una forma, no de perturbar, pero sí es una condición de grave peligro para la sociedad, porque estábamos hablando de una pandemia, estábamos hablando de un virus nuevo, y sin embargo la gente desacató, desatendió esa posible suspensión y restricción de garantía. Ahora, otro criterio para suspenderte tus garantías individuales, más no tus derechos humanos, será cuando estés sujeto ya a un proceso judicial en donde estés sentenciado por delito grave que amerite la prisión. No la prisión preventiva oficiosa ni la prisión preventiva justificada, porque reitero, esas son condicionantes que la Corte Interamericana ya dijo que son inconstitucionales y las debemos de quitar de la figura constitucional. Pero si estás en esa suspensión de garantía, perdón, sí, de garantías o de ciertas garantías, por ejemplo, de libertad, porque has atentado contra el orden público de los ciudadanos en general. Y sobre todo, que estás poniendo en peligro inminente la paz pública, puedes perturbar la paz pública del país. ¿Estamos de acuerdo? En síntesis, hablar de garantías individuales es establecer esa serie de no prerrogativas solamente, sino esa forma de aseguramiento al cumplir la obligación del Estado con respecto del gobernado, pero que el gobernado en una línea horizontal con respecto de sus demás conciudadanos establezca ese uso, disfrute y goce pacífico del respeto de los derechos humanos. ¿De acuerdo? Que a su vez surjan como un límite a las actuaciones de la autoridad pública por medio del Estado, para defenderte de violaciones graves que atenten contra tus derechos humanos. Por eso los bloques y defensas constitucionales, como es el juicio de amparo, siempre tutelarán el mayor beneficio para la sociedad con respecto de nuevas leyes, con respecto de estatutos que atenten contra esa armonía social que vivimos en México. Replico, si en un momento dado el Estado mexicano no te garantiza ese cúmulo de prerrogativas de derechos humanos, más esos efectos de aseguramiento y de respeto, puedes recurrir a los organismos internacionales, como es la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el Comité CEDAW, la Convención Belén do Pará, el propio modelo ONU. Pero siempre y cuando hayas agotado tu derecho de petición en el Estado mexicano y que ellos hayan desatendido esas condiciones del derecho de petición para el establecimiento y restablecimiento de tus derechos fundamentales.
Hasta aquí llegamos con la sesión del día de hoy. Les agradezco mucho su atención. Eh, Suscríbanse al canal y regalen un like, por favor. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.